Vanessa Gómez y Jenny. Hola, profe, buenas noches. Hola, ¿qué más? Bien, gracias a Dios. Bueno, excelente. Jenny, bueno, listo. Yo creo que ya los saludé a todos, ¿cierto? Pues el que no lo haya saludado, me disculpa. Buenas noches, vamos a hacer lo siguiente. Hoy tenemos el parcial, ¿cierto? Tenemos programado el parcial. Vamos a ver clase, les voy a explicar un tema que hay pendiente, ¿sí? Y entonces ya quedan ustedes en el parcial a través de Moodle, en la plataforma. ¿Vamos claro o no? Porque el Listo, parcial, profe. porque el parcial no creo que demoren haciendo mucho tiempo haciéndolo, entonces la idea es que aprovechemos el tiempo y veamos un tema en una horita si quiere. Voy a compartir en la plataforma por acá. ¿Cuál es este? ¿Están viendo lo que estoy compartiendo en pantalla o no? Ya está empezando a cargar. Sí, señor. Bueno, listo, vamos a ver. Nosotros iniciamos la tutoría estableciendo pues que eran cómo el Estado ubicaba a las personas, después vimos el Código del Comercio y ahora vamos a ver el tipo de sociedades. Ya con esto quedamos listos para empezar a ver ya el tema de los tributos, cuáles son los tributos como tal. Incluso la vez pasada hablamos un rato sobre el IVA. Alcanzamos a tocar algo del IVA y les expliqué la manera como se genera el impuesto al valor agregado. Hoy vamos a ver los tipos de sociedades que ustedes pueden conformar. En la diapositiva en la diapositiva no, en este documento Word que estoy compartiendo están los tipos de sociedades que se permiten en Colombia. Entonces vamos a ver unas condiciones muy especiales que se dan en los tipos de sociedades. Voy a estar pendiente cuando llegan los estudiantes porque a veces me escriben que no los dejo entrar, pero es porque estoy compartiendo, entonces no veo la otra pantalla y se me quedan ahí en espera. Bueno, listo. Tipos de sociedades. Yo pongo esto en silencio porque si no, no van a dejar. Bueno, tipos de sociedades. Está la sociedad anónima, la sociedad por acciones simplificada, que es la SAS, la más común. Está la sociedad limitada, está la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple y la comandita por acciones. Cada una de ellas tiene unas características especiales, ¿sí? Entonces vamos a empezar con la sociedad anónima. Las siglas de la sociedad anónima es SA. Quiere decir que cuando usted vea una empresa que tiene el nombre seguido de las siglas SA o de la palabra sociedad anónima, obviamente va a ser un tipo de sociedad que la ley denomina anónima, ¿cierto? Sociedad anónima, es la SA. Debe tener ese distintivo, debe tener esas letras. Si no tiene esas letras, la ley asume que es una sociedad colectiva. Pilas pues. Y ahorita les digo cuál es la diferencia ahí. Ahora les digo cuál es la diferencia entre una sociedad anónima y una colectiva y por qué la ley dice que si usted no le pone las siglas a la sociedad, se le va a convertir en una sociedad colectiva. Bueno, listo. Esa es la primera característica de la sociedad anónima. La segunda es el número de socios. El número de socios quiere decir el número de personas que se pueden reunir y asociar para confirmar esa sociedad. Dice que mínimo son 5 socios e ilimitado. ¿Qué es eso? Mínimo 5 e ilimitado. Que necesariamente para constituir una sociedad anónima deben haber 5 socios como mínimo.
Y de ahí en adelante pueden haber 100, 200, 500, 1000, 2000, el número de socios que se quiera. Pero lo mínimo que se requiere son 5 socios. Entonces, esta es otra condición. Mínimo 5 socios. La responsabilidad, y acá es donde viene una situación bien importante. La responsabilidad que asumen los socios cuando constituyen una sociedad. No sé, yo creería que nosotros vimos, ustedes vieron derecho laboral conmigo, ¿cierto? Algunas personas de ustedes vieron derecho laboral y de pronto en esa tutoría explicamos que era una persona natural y una persona jurídica, ¿sí? Una persona natural son todos los individuos de la especie humana y una persona jurídica es la ficción legal creada por la ley para dotar un grupo de personas de derechos y obligaciones. ¿Qué es eso? Ustedes se asocian y la ley ya no los va a considerar individualmente a cada uno, sino va a considerar ese todo. Entonces, ese todo, ustedes constituyen una sociedad anónima, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Como son una persona susceptibles de derechos y obligaciones, la ley tiene unas limitaciones. Entonces le dicen, vea, cuando usted sea una sociedad anónima, usted la responsabilidad suya es limitada. ¿Cómo así que limitada? Sí. Entonces vamos a poner un ejemplo. Hay 5 socios, ¿sí? Cada uno aporta, ya aquí está el ejemplo, lo estoy subrayando. Cada uno aporta, ahí está negrilla, 50 millones, o sea que la sociedad vale 250, ¿sí? Esos son los aportes que hicieron cada socio para constituir la sociedad, 250 millones de pesos. Pero resulta y pasa que la empresa tiene una quiebra o una demanda, le presentan una demanda, un accidente, digamos la empresa se dedica a transportar mercancía y tiene un automóvil o tiene un camión. Y resulta y pasa que ese camión se accidenta y dentro de ese accidente baja varias personas muertas, ¿sí? Entonces esa demanda posiblemente va a valer un infierno de plata. La empresa vale 250 millones. Sale la condena contra la empresa, la condenaron a pagar 300 millones de pesos. La empresa solo vale 250, entonces ahí es donde viene la responsabilidad limitada. ¿Qué es limitada? Que los socios limitan su responsabilidad hasta el monto de los aportes. Quedo debiendo 300. Me da mucha pena con ustedes, pero la empresa vale 250. Quédense con la empresa y miren a ver cómo van a cobrar el otro 50 porque no tengo más plata. ¿Sí me entendieron ahí cómo funciona el tema? O sea, mi responsabilidad como socio va hasta el monto de los aportes que realicé. Que la empresa puede quedar debiendo 500, 1000 millones de pesos, no hay nada para hacerle. La empresa vale tanto, pues levante todos los enseres, todo lo que hay, mire a ver cómo se paga y listo. Es lo mismo que pasa con una persona natural. Usted presta plata en un banco, ¿cierto? Usted tenía solvencia económica, tenía una casa, usted entra en quiebre. Usted la casa se la rematan las deudas y todo y le quedó debiendo una plata al banco, 50 millones. ¿Qué va a hacer el banco con usted? Pues nada, porque si usted no tiene ya dinero con que pagarle, el banco se queda con esa cartera ahí y mire a ver cómo la va a cobrar más adelante si de pronto yo adquiero otros bienes más adelante. Pero en el caso de las empresas, digamos que yo entro en quiebra, yo entrego lo que tengo y bueno, yo liquido, apago y vámonos. Se liquida la personería jurídica y esos 50, mire ahora a quién se los van a cobrar porque la empresa ya no tiene plata. Entonces, el que nada tiene, con nada paga, sea persona natural o sea persona jurídica. Claros allí frente a la responsabilidad. Entonces, cuando ustedes van a constituir una sociedad, ustedes tienen que revisar el tema. ¿Cuál es la responsabilidad que van a asumir en esa sociedad? Porque hay unas sociedades como la colectiva que la responsabilidad es ilimitada. Entonces, quiere decir en este tipo, ya me adelanto un poquito acá, que si la empresa valía 250 y quedó debiendo 300, pues los acreedores pueden perseguir. ¿Qué pasó ahí? Los acreedores pueden Buenas perseguir. noches. Hola, buenas noches, Janet, ¿cómo está? Los acreedores pueden perseguir esos 50 millones de pesos que le quedaron debiendo a los socios, o sea, puede repetir contra el patrimonio de los socios. Entonces, si usted tiene un carro, se lo van a embargar por cuenta de la empresa. Es que la empresa quedó debiendo 50. ¿Qué tipo de empresa es? Ah, colectiva. Entonces yo voy a ir a rematar los socios los bienes que tengan por fuera. Entonces,
En la sociedad anónima, la que estamos hablando, la responsabilidad es limitada. Se limita al valor de los aportes que realice cada socio. ¿Alguna duda al respecto? ¿Vamos bien con la explicación? Sí, todo bien, profe. Listo. Bueno. Aportes, ¿cierto? Los aportes, eso respecto a la responsabilidad, los aportes que se realizan se llaman acciones, ¿sí? ¿Qué son los aportes? Digamos los 50 millones que aportaron cada uno de acá. Tienen un nombre especial, se llaman acciones. En las otras sociedades, en las otras sociedades, por ejemplo en esta limitada, los aportes se llaman cuotas. Y en la colectiva se llaman partes de interés. Entonces, no siempre los aportes que usted tenga en una empresa, la plata que usted aporta, no necesariamente es acciones, no siempre se llaman acciones. Las personas que estudian contabilidad, de pronto si aquí hay alguno, creería que no, porque esto es derecho tributario, creo que no hay estudian contadores, pero en el PUC, esto de información les puede servir, en el plano único de cuentas, cuando usted va a registrar las acciones o los aportes que hacen los socios, usted tiene que mirar qué tipo de sociedad es para mirar por qué cuenta lo ingresa. Si es anónima, entonces son acciones, si son una limitada, entonces son cuotas, y si es una colectiva, partes de interés. Para definir, entonces usted cuando encuentre que una persona le diga, venga, le voy a vender unas cuotas que tengo una empresa. Entonces, si le dice que le va a vender unas cuotas, es unos aportes que tienen una sociedad limitada. Ah, es que yo tengo unas partes de interés en una sociedad. Entonces sabe que tienes una participación en una sociedad colectiva. Entonces, en este tipo de sociedad, en la sociedad anónima, los aportes se llaman acciones. Y los aportes pueden ser, bueno, aquí me falta ese tema, pueden ser en especie, en trabajo, en especie, pongamos en slash, en trabajo o en dinero, para que lo tengan allí. Y ya les explico capital suscrito, pagado y autorizado. En especie, ¿cómo hace un aporte usted en especie a una empresa? Usted entrega un carro, una casa, eso es especie, ¿sí? Unos computadores, entonces usted dice, usted tiene que aportar 50 millones, sí, ah, bueno, pero yo voy a poner un camión. ¿Cuánto vale el camión? 50 millones, listo, entonces usted aporta una especie. En dinero, pues obviamente el dinero es casa. Te coge la platica y ve la lleva. Entonces este aportó el dinero, este aportó el camión, y este personaje aporta trabajo. ¿Qué dice? No, es que yo soy el ingeniero en sistemas y soy el que voy a desarrollar el software. El software y la estructura que voy a montar vale 50 millones de pesos. Ese es mi aporte, entonces lo voy a hacer en trabajo. Entonces mire que esos aportes que estamos llamando acciones, dependiendo cómo se hagan, pueden ser en especie, en trabajo o en dinero. ¿Alguna duda? Por mi parte, no, profe. Bueno, listo. Ahora viene este tema. Capital suscrito, capital pagado y capital autorizado. ¿Sí? El capital suscrito es el que yo determino. No, vamos a empezar con con el autorizado. Primero este. El autorizado, digamos, Perdón, sí, ¿será que se puede aumentar más la pantalla? no, no quiero. La verdad, no me parece que sea razonable. ¿Qué tal ahí? Sí, profe, a Excelente, ver, profe. sí me está quedando como tuerta ya. Ahí, ¿cómo la ve? Bien, profe.
¿Y ahí, cómo la ven? Bájelo un poquito. Ahí quedó bien, profe. Ahí. Sí, ahí Listo. quedó bien. Excelente, profe. Entonces, el capital autorizado. Ustedes se reúnen los socios y dicen, venga, vamos a constituir una empresa. Listo. La empresa va a valer, digamos, queremos tener a futuro 500 millones de pesos. El autorizado es que los socios autorizan a que la empresa a futuro puede llegar a tener 500 millones de pesos. Autorizamos a que la empresa valga 500 millones. ¿El capital suscrito cuál es? Esto es el autorizado, es al que se quiere llegar. El suscrito es el que efectivamente va a valer la sociedad. Entonces, queremos que valga 500 dentro de 5 o 10 años, pero vamos a suscribir hoy 250. ¿Qué es suscribir? Esa es la plata que tenemos que pagar, el capital que vamos a tener, la que va a tener efectivamente la empresa. Entonces, el autorizado es al que se quiere llegar. El suscrito es el patrimonio de la empresa. Y el pagado es, vamos a constituirla hoy, ¿sí? Pero hoy solo tenemos 150. Entonces, vamos a pagar hoy 150, ese es el pagado. Y nos comprometemos a llegar hasta el capital suscrito, o sea, el pagado es como el que se va a dar hoy al momento de constituir la sociedad. El suscrito es el que va a tener la empresa, entonces obviamente los socios van a quedar debiendo un dinero que van a tener que pagar, que se comprometen a pagar dentro del año siguiente. Entonces dicen, vea, tenemos 150. El capital suscrito van a ser 250, o sea que estamos debiendo 100. ¿Cómo vamos a pagar esos 100? Entonces vamos a darle 10 millones de pagos mensuales hasta que ajustemos los 250. Entonces, esto es lo que quiero llegar. Esto es lo que efectivamente va a valer la empresa y el pagado es lo con que vamos a iniciar hoy. Es el que pagaron hoy. ¿Listo? Entonces, en últimas, el capital de la empresa va a ser el suscrito. ¿Cuándo? Cuando terminen de pagar las cuotas, o incluso estos dos se pueden confundir. ¿En qué sentido? Vale 250, lo pagamos hoy y es el capital suscrito. Sí, puede ser, hoy mismo tenemos los 250, entonces esos dos se convierten en el pagado hoy y es el que efectivamente suscribió la empresa. Y el autorizado es lo que queremos llegar a tener a futuro, sin que sea necesario pues que la empresa tenga este capital. Se los digo por qué. Porque cuando ustedes van a revisar el certificado de existencia y representación legal que hablamos la vez pasada, que es el que usted pide en Cámara de Comercio, allá le sale capital suscrito, capital pagado y autorizado. Entonces usted pone averigüen, ¿y cuánto vale la empresa? ¿Cuál capital es? Entonces tengan en cuenta que el que dice autorizado es lo que quieren llegar a tener a futuro. El pagado es el que pagaron en el momento de constitución y el suscrito, este sí es lo que vale la empresa. Es lo que tiene la empresa como tal. ¿Alguna duda? Les escucho. ¿Tienen alguna duda? Hasta el momento, por mi parte, no, profe. Bueno, les estoy No, profe. preguntando constantemente porque pues no quiero que queden con preguntas o dudas que no vamos a resolver acá. Reserva legal. Bueno, listo, estos ya son los aportes. La reserva legal. Resulta y pasa que en la ley le dice a la sociedad, le dice, vea, usted tiene que hacer una reserva. ¿Por qué? Porque pueden haber tiempos malos, ¿cierto? Pueden haber tiempos de recesión, puede haber cualquier situación y usted tiene que tener una reserva. Y entonces, si usted es una sociedad anónima, sí debe tener reserva, es obligación. ¿Y qué va a hacer esa reserva? Usted va a guardar el 10% de las utilidades anuales, ¿cierto? Entonces usted llega y hace un inventario cada año, presenta su estado de resultados y entonces usted, digamos, tiene una utilidad de 100 millones. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Guardar el 10% para esa reserva legal. Entonces, esos 10 millones tiene que llevarlos a una cuenta especial que se llama reserva legal. ¿Usted hasta cuándo tiene que guardar ese 10% de sus utilidades? Hasta que usted ajuste
capital igual al 50% del suscrito. O sea que en el ejemplo que estamos dando, ¿cuánto tendría que guardar como reserva legal cada año hasta ajustar ese 50%? ¿Cuánto? ¿Quién me dice? ¿Cuánto es el 50% del capital suscrito del ejemplo que estamos dando? 50 millones, profe. No. Pero, 250. ¿Cuánto vale la sociedad? no, esa fue la utilidad que usted dijo, sí. O sea, si la utilidad sigue siendo la misma, le tocaría sacar 10 millones, no, se ¿Cuánto? No, demoraría no, mucho. no, digamos que ahí estás malinterpretando la situación. Yo tengo que guardar el 10% de toda mi utilidad, ¿cierto? Hasta ajustar el 50% del capital suscrito. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el 50% del capital suscrito? 125. 125. 5 millones. ¿Por qué? Porque la empresa, dijimos que el capital suscrito iba a ser 5 socios que iban a aportar de a 50, que la empresa va a valer 250. Entonces la ley me dice, vea, cada que usted tenga utilidades, guarde el 10% hasta que llegue al 50% del capital suscrito. O sea, si yo este año me gané 100, tengo que guardar 10. Si el otro año me gano 200, tengo que guardar 20. Entonces ahí llevo 30 millones. Tengo que ajustar un 50% del capital suscrito. Nomás yo ya tenga los 125 millones, que sería el 50%, la ley ya me dice no tiene que hacer más reserva legal. Ya usted cumplió con su tope, que son el 50%. No requiere que siga haciendo reserva. Entonces, cada que tenga utilidades, entonces usted ya no tiene que guardar ese 10%. Si usted llega a una situación como ahora la que presentó en pandemia y usted no tiene utilidades, entonces usted puede coger plata de esa reserva para conjurar las pérdidas, porque para eso es la reserva. Entonces usted le dice a la ley, vea, yo tenía 125 millones de pesos guardados, que yo ya tenía la reserva completa. Resulta y pasa que este año tuve pérdidas por 50. Voy a coger 50 millones de pesos para inyectarlos acá a la empresa. Entonces, para eso es esa reserva. La ley le exige que usted haga un ahorro prácticamente obligado para que usted pueda conjurar las situaciones difíciles que se le pueden presentar a futuro. Entonces, ténganlo en cuenta que si es una sociedad anónima deben tener reserva legal. Profe, si uno quisiera dar de una vez el 50%, lo puede hacer. Sí, obviamente sí, usted puede hacerlo, eso no hay ningún problema. La ley le exige que debe de la utilidad guardar el 10, pero si usted dice, no, yo voy a constituir la reserva de una vez, no pasa nada. Profe, ¿y Dime. ellos cómo evalúan que uno sí esté guardando la plata? Bueno, no eso, más bien que usted no la esté gastando. La Superintendencia de Sociedades vigila eso y es supremamente delicado. Las empresas la sancionan, son las sanciones altísimas. Adicional a eso, ¿sabe quién es el que tiene que certificar eso? Este personaje. El revisor fiscal es el que tiene que certificar que la empresa está haciendo la reserva. El revisor fiscal, si certifica que tienen la reserva y se la gastaron, a este señor le suspenden la tarjeta profesional, eso le puede dar hasta muerte profesional y las sanciones son altísimas para el contador público que sea revisor fiscal y que certifique que una empresa está haciendo la reserva y no la tiene. Delicadísimo, ¿sí? O sea, Entonces, profe, después de la revisión que haga, usted puede enviar a otra persona a auditar. sí, claro. ¿Cómo así? Que un particular, ¿no? Digamos, si la empresa si quiere contratar a una empresa a hacer la auditoría, pues lo puede hacer, pero que sea auditar usted mismo si está pagando el revisor para que haga ese trabajo. No sé, no le entiendo la pregunta. No, profe, es que usted dijo que si la ley se da cuenta que usted estaba declarando y que guardaban el porcentaje y no era así, lo multaban. Pues usted como revisor fiscal, pueden enviar a otra persona adicional del revisor para auditar lo que declaró. Sí, claro, lo puede hacer la Superintendencia de Sociedades. Listo, Profe, qué pena otra pregunta. dime. La única forma de yo decir como empresa, como sociedad anónima, que me va a gastar esa plata es porque en la contabilidad se ve reflejada una pérdida. Sí, es que la reserva legal es para eso, para acumular pérdidas.
y, digamos, sacar el negocio adelante. Si yo tengo dificultades económicas y eso, yo puedo utilizar eso, pero tengo que justificar que saqué ese dinero es para conjurar pérdidas, pero no para hacer inversiones. No se puede. Listo, Porque, profe. porque las inversiones traen riesgo. Entonces usted no puede decir, ah, venga, es que yo voy a invertir la reserva legal, voy a comprar unas acciones. Porque si esas acciones, esa empresa se quiebra, usted compra unas acciones para otra empresa y esa empresa quiebra, usted se jugó la reserva legal, entonces la reserva legal no. Hay unas condiciones especiales en las que sí la ley permite que se inviertan esas reservas, pero son títulos casi seguros de que no tiene pérdida ninguna clase. ¿Sí? Porque obviamente la plata hay que ponerla a producir, entonces esas reservas sí se pueden poner a producir, pero en negocios donde el riesgo es casi cero. Porque es para eso, para conjurar pérdidas. Imagine usted perdiendo y que tenga que recoger las reservas y no lo puede hacer porque se perdieron. Entonces la ley no permite que ese dinero se utilice en nada. Bueno, listo, continúo. Claro, ahí Yo me perdí. se perdió porque Porque entonces yo para qué voy a retirar la reserva y no me la puedo gastar. no, pero para conjurar las pérdidas sí, pero usted no puede invertirla. Invertirla es que usted esté bien en la empresa y diga, no, venga, es que voy a coger la reserva para comprar otros bienes. No, si usted está bien económicamente, usted no la puede tocar. Usted la puede tocar es cuando usted tiene pérdidas, entonces usted tiene que invertir en el negocio suyo, no en inversiones. O sea, invertir es para conjurar esas pérdidas, pero no para ir a comprar otros bienes. ¿Sí me entendió? Profe, es Sí, como una especie de seguro. Digamos que es un ahorro que usted tiene allí, que cuando usted está mal económicamente, entonces tiene que pagar nómina y no tiene plata, pues entonces usted coge la reserva legal. Pero una cosa es que usted tenga problemas económicos y otra cosa de liquidez. Porque usted, si no tiene problemas económicos, si no es un tema de liquidez, no puede coger la reserva. Liquidez es que yo puedo tener una empresa muy sólida, pero me quedé sin efectivo. Entonces usted no puede decir, no, voy a ir a coger la reserva. No puede. La reserva es para conjurar pérdidas. Usted tiene pérdidas, entonces usted invierte ese capital, inyecta ese capital a la empresa para salir adelante. Pero usted no puede estar bien económicamente y decir, no, venga, voy a coger la reserva y la voy a invertir en otros negocios. No se puede. Sí, con el tema, la pregunta del compañero por el chat dice que con el tema de la pandemia, sí, claro, si yo en pandemia el negocio va en rojo, o sea, tiene pérdidas, yo puedo conjurar esas pérdidas con la reserva legal. Yo puedo coger esa reserva y decir, me voy a inyectar la reserva a mi negocio, porque es que no estoy no siendo capaz con las rentas, con los salarios, y entonces voy a coger la reserva. Eso sí lo puede hacer. Profe, otra pregunta. Dime. Cuando yo me gasto la reserva, bueno, tengo que seguir ahorrando otra vez Sí. de una inmediatamente. Cuando tenga utilidades, usted siempre que tenga utilidades tiene que guardar el 10%. Hasta que, o sea, la condición es que si usted tiene el 50% del capital suscrito, ahí ya no tiene obligación. De resto, siempre la va a tener en la medida que tenga utilidades. Porque pues es obvio que si usted no tiene utilidades, pues ¿qué reserva va a sacar? Siempre que tenga utilidades, el 10%, así sea 1.000.000, tiene que guardar 100.000 pesitos hasta que ajuste ese 50%. ¿Listo, Jenny? Listo, profe, gracias. Ok, bien. Bueno, el revisor fiscal sí debe tener revisor fiscal sin importar el patrimonio, porque hay empresas que dependiendo del patrimonio que tengan, pues obviamente la ley exige o no el revisor fiscal. En este caso, siempre. Si es una sociedad anónima, siempre va a tener revisor fiscal. La constitución de la sociedad se da por escritura pública, siempre debe ser por escritura pública. Se debe llevar a protocolizar en la notaría el documento de creación, se hace en un documento público y se radica en la Cámara de Comercio. Se eleva a escritura pública y se radica. Los votos. Cada socio tiene un voto por cada acción.
Entonces, si son acá, yo les explico de otra manera, un voto por cada acción. La empresa vale 250 millones de pesos. Ustedes decidieron que dividieron estos 250 millones de pesos en 250 acciones. ¿Cuánto vale cada acción? 1.000.000 de pesos, ¿cierto? Entonces, si una persona, digamos, si cada uno tiene 50 millones de pesos invertidos, tiene derecho a 50 votos, o sea, un voto por cada acción. ¿Me entendieron allí? O sea que si en el momento en el que tenga 50 más uno es el que puede decidir. Ah, bueno, no necesariamente. ¿Por qué? Porque son 5 socios. Entonces, si los otros 4 toman la decisión, así usted tenga 51 millones de pesos, usted no va a tomar la decisión. ¿Entendió? Sí, señor. Pero el caso diferente, digamos una persona, un solo socio, tiene 150 millones de pesos. Él es el que va a tomar las decisiones porque tiene la mayoría de las acciones. Tiene 150 acciones de 250. Entonces, lo que él decida, así se hace. ¿Listo? Claros ahí. Un voto por cada acción. En el ejemplo que estamos manejando, si son 5 socios y cada uno tiene 50 millones, entonces tendría 50 acciones y entonces tendría 50 votos. Las decisiones se van a tomar dependiendo mayorías. Eso es respecto al voto a la participación que tiene cada socio. ¿Alguna duda frente a eso? Por mi parte no, pues. La empresa decide cuántas acciones divide esto. Cuando ustedes constituyen la sociedad, ustedes son los que deciden cuántas acciones van a poner. En este caso yo les dije, no, los socios decidieron que cada acción va a valer 1.000.000. Si ustedes quieren, dicen, no, oiga, va a valer cada acción, va a valer 100.000 pesos. Entonces, ¿cuántas acciones tendría esto? 2.500, ¿cierto? ¿Me entendieron o no? Si cada acción vale 100.000, ¿cuántas acciones habrían en 250.000? Entonces ya en este caso serían 2.500. Haga la conversión y verá. 250 millones. Ustedes dicen que cada acción va a valer 100.000 pesos. Hágame esta división y verá cuánto da. Da 2.500 acciones. ¿Es cierto o no es cierto? Es cierto. Cierto. Listo. Si ustedes dicen, no, cada acción va a valer, no le vamos a poner sino 10.000 pesos a cada acción, entonces póngale el 0 acá. 250 millones dividido 25.000. 10.000 da 25.000. 25.000 acciones. Entonces, si usted aportó 50 millones de pesos, ¿cuántas acciones va a tener de allí? 50.000. Cada socio son 5. 50.000 por 5. Da 250.000. Entonces, ahí están las acciones. ¿Vieron cómo es el tema? Ustedes, señor. Una pregunta, ¿las sociedades o la sociedad anónima o alguna otra tiene alguna condición al momento para poder crearla, ponen alguna condición los socios? ¿Cómo así? No lo entiendo. ¿Cómo así que una condición? O sea, como que si se rompe una regla o los parámetros establecidos en esa sociedad. Sí, claro que sí. Usted le pueden decir, vea, esta sociedad se va a dedicar a la venta de tenis. Ninguno de los socios puede tener otra sociedad que venda tenis, porque es competencia desleal para nosotros. Esa es la condición. El socio que se dedique o que monte una empresa paralela a vender tenis será excluido de la sociedad. Eso es una condición. Y pues, Profe, otra preguntita. señor. Si de los 5 socios, alguno de ellos quiere comprarle un 25%, un 20% a uno de los mismos socios, ¿lo puede hacer? Incluso dentro del estatuto se establece el voto de la venta preferencial. ¿Qué es eso?
que si yo estoy aburrido con la sociedad, digamos, yo quiero vender mis 5.000 acciones, mis 50.000 acciones, entonces, dentro del estatuto se establece que la venta, la primera oferta la va a tener de los otros socios, que antes de sacar las acciones al mercado se las tiene que ofrecer a los demás socios. Eso se puede establecer y generalmente se hace. ¿Por qué? Porque es que es prevenir que Julanito le venda a una persona y yo no quiero sociedad con esa persona. Entonces es prevenir eso. Si usted va a vender, ofrézcame primero a mí. Si yo no le compro, pues entonces ya mire ahora a quién se las vende. ¿Listo? Pero, profe, si él ya no quiere pertenecer a la sociedad, a la Sí. sociedad, pero puede poner un representante, o algún familiar o qué. Usted puede hacer lo que usted quiera con sus acciones, siempre y cuando pues no afecte los derechos de los demás. ¿En qué sentido? Si usted quiere vender, usted lo puede vender, pero pues ya le dije cómo, en qué condiciones. Primero, avísele a ellos, que sean ellos los que tengan la primera oferta. Que usted no está aburrido ahí, que usted quiere nombrar un representante, usted lo puede hacer, porque pues, usted puede nombrar a un abogado o a un apoderado de confianza que le administre. Si usted no quiere estar allí, pues son muchas situaciones especiales que se pueden presentar, pero habría que revisar qué es lo que se pretende para ver si se encuadra, se enmarca dentro de una legalidad o no. Pero sí se puede hacer, nombrar un representante, vender las acciones, sí se puede hacer. Usted, digamos que no está obligado a permanecer en una comunidad, ¿sí? En una comunidad es esto, una sociedad. Lo mismo pasa con el matrimonio. Usted no está obligado a estar casado, usted quiere divorciar, chao amigos, no pasa nada. Lo mismo pasa en una sociedad. Usted no quiere estar en una sociedad, no está. Lo mismo cuando usted tiene una casa, digamos, a usted le dejaron una casa y son 4 hermanos, pero 2 de ellos son por padre, y entonces usted no quiere pues, tener nada con ellos, porque suele pasar en la familia. Dice, no, son mis hermanos, pero yo nunca hemos tenido relación, yo no quiero tener la casa con ellos. Entonces usted no está obligado a sostener una casa ahí que porque es de los 4, ¿no? Eso se llama venta de cosas en común. Si yo no estoy de acuerdo, yo hago vender esa casa, porque yo no estoy obligado a permanecer en una comunidad. Claro, ahí entonces más o menos con lo que preguntaba. Claro, profe, muchas gracias. Listo, genial. Bueno, ya entendido esto, digamos que las explicaciones del otro tipo de acciones es, digamos, ya más corrido. ¿Por qué? Porque entonces el tema de las siglas en la sociedad por acciones simplificadas ya la conocen. Este tipo es la sociedad más común. Se llama Sociedad por Acciones Simplificadas, la SAS. Casi todas las empresas se pasaron acá a SAS. ¿Por qué? Por una condición muy especial. Porque este tipo de sociedad no requiere escritura pública. Mire que dice que la constitución se hace por un documento privado. Porque es que cuando usted va a la notaría a registrar eso, la notaría le cobra un furgo de dinero. Pues un furgo de dinero no. Le va a cobrar plata dependiendo del valor de la sociedad. Si es una empresa muy costosa, pues obviamente esa escritura pública va a valer un poco de plata. Y cada que usted le haga una reforma a los estatutos, tiene que ser por escritura pública. Entonces eso se convierte en un trámite muy dispendioso que las empresas están ahorrando. Entonces, sociedad por acciones simplificadas, entonces todas se pasaron para acá. SAS. Porque yo hago un documento privado, no necesito llevarlo a notaría, nada de eso, simplemente lo radico y listo. ¿A qué voy a modificar los estatutos? Documento privado. Entonces se hace más, se acomoda más a la necesidad de la persona o del socio. Las siglas son SA o debe tener la palabra sociedad por acciones simplificada. Otra condición es que el número de socios mínimo 1 e ilimitado. O sea que es una sociedad de una sola persona. Puede haber una sola, o pueden haber 5, pueden haber 10, o pueden haber 100, o pueden haber 200. Pero es la única sociedad que permite un solo socio. Porque las demás, vean, mínimo 2 socios, la sociedad anónima eran mínimo 5. Esta es la única sociedad que permite un solo socio. Anterior a esta sociedad estaba la sociedad unipersonal y la reemplazamos por esta, por la sociedad por acciones simplificadas. Unipersonal era que era un solo socio. Ahora esta sociedad simplificada
permite, entonces usted quiere tener una sociedad, listo, ¿con quién se va a asociar? No, uno solito, yo nomás, entonces la puede constituir fácilmente. Número de socios, ya usted verá cuántos va a incluir en la sociedad. La responsabilidad es limitada, ya dijimos en qué consiste limitada. Si usted aporta 250 millones de pesos usted solo, pues sabe que si la empresa quiebra y queda debiendo más de 250, pues usted, pues entonces usted solo responde por lo que hay allí, por esos 250 que aportó. Limitada la responsabilidad. Los aportes se llaman acciones, igual que en la sociedad anónima, dijimos que se llamaban acciones, se llama sociedad por acciones. Una diferencia de la sociedad, de la SAS con la sociedad anónima es que la SAS puede cotizar en la bolsa de valores, o sea, usted puede ponerla ya y negociar las acciones, mientras que la SAS no puede cotizar en la bolsa, o sea que las acciones no se compran ni se venden en la bolsa de valores. Reserva legal, sí tiene que hacer reserva legal. Revisor fiscal es voluntario siempre y cuando los activos no sean superiores a 50 millones o no tenga ingresos el año o ingresos superiores a 30.000, a 3.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esto es salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si usted sus activos son superiores a esto, a 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, usted tiene que tener revisor fiscal si supera estos topes. O el año inmediatamente anterior tuvo ingresos superiores a 3.000, necesariamente va a tener que contratar un revisor fiscal. Ya les dije que la constitución se hace a través de un documento privado y un voto por cada acción. Lo mismo que en la sociedad anónima, si usted tiene una sociedad que vale 250 millones, dependiendo el valor que usted le dé a cada acción, cada socio va a tener un voto por cada acción. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda allí con la sociedad por acciones simplificada? Me toca estar revisando. Toca estar revisando el chat porque a veces me escriben ahí que no los dejo entrar y qué tales y qué pascuales. Bueno. La sociedad limitada. Otro tipo de sociedad. Las siglas son LTDA o limitada. El nombre debe estar seguido de esas denominaciones, de esas siglas. Número de socios, mínimo 2, máximo 25. Entonces esta ya tiene una condición diferente. No pueden ser más de 25 socios. La responsabilidad es limitada, como la por acciones simplificada y como la anónima. Es limitada. Si yo aporté 250 millones de pesos, hasta ahí va. Se quebró, quedó debiendo 500, no hay nada que hacerle, tengo 250. Los aportes se llaman cuotas. Entonces aquí usted no puede decir que tiene acciones en una sociedad limitada porque está mal dicho, porque es que la ley establece que los aportes que usted hace en una sociedad limitada se llaman cuotas y deben ser canceladas en su totalidad. O sea, usted dice, la sociedad va a valer 250 millones. La vamos a dividir, esos 250 millones, en 2.500 cuotas. En 2.500 cuotas, o sea que cada cuota va a valer 100.000 pesos. Es la conversión, es la misma conversión que estábamos haciendo acá en acciones, pero el nombre acá se llaman cuotas. Usted tiene no 2.500 acciones, sino 2.500 cuotas. Entonces acá viene un voto por cada cuota. Si usted tiene 50 millones invertidos en una empresa de 250 millones, usted tiene derecho a 500 cuotas de acá, o sea, 500 votos que representan 500 cuotas. Lo único que cambia es el nombre. Aquí ya no la estamos llamando acciones, sino cuotas, porque es en una sociedad limitada. Revisor fiscal, reserva legal, sí tienen que hacer reserva legal, es obligación. Revisor fiscal, voluntario, excepto si tiene activos superiores a 5.000 salarios mínimos o ingresos superiores a
a 3.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes en el año inmediatamente anterior, o sea, que si el año pasado usted facturó más de 3.000 millones, no, de 3.000 salarios mínimos, este año le toca conseguir revisor fiscal. La Constitución es por escritura pública, entonces esta también tiene esa condición especial que usted tiene que ir a la notaría, elevarlo a escritura pública y obviamente ya le van a cobrar los emolumentos. ¿Se acuerda de los emolumentos? Allá le van a cobrar los respectivos emolumentos, o sea, lo que vale la escritura pública. Ya lo dije que un voto por cada cuota, dependiendo usted el porcentaje que le asigne a cada cuota, el valor. Si es 100.000, entonces va a tener 2.500 cuotas. Si es 10.000, va a tener 25.000 cuotas. Usted va a tener un voto por cada cuota que tenga. ¿Alguna duda? Frente a la sociedad limitada. No, profe. Bueno, listo. No, La sociedad colectiva, muchas gracias. Esta sí es peligrosita. ¿Por qué? Las siglas son ICIA o hermanos e hijos. Esas son las siglas, ¿sí? Debe estar acompañado el nombre de estas siglas, ICIA o hermanos e hijos. El número de socios dice que mínimo deben ser 2 e ilimitado. Usted decide cuántos incluir. La responsabilidad, y acá es donde viene lo importante que debemos tener en cuenta. La responsabilidad es ilimitada. Quiere decir que si la empresa, entonces acá, el ejemplo que venimos hablando, vale 250 millones, pero tiene un pasivo de 350, entonces la empresa va a quedar debiendo 150 millones de pesos. El acreedor puede ir a buscar los socios y decirle, vea, yo me cobré 250 con la empresa, pero me deben 150. ¿Usted tiene un carro? Eche para acá. ¿Usted tiene una casa? Venga para acá que le voy a cobrar los 150 que me quedaron debiendo. O sea, no solamente es el patrimonio que tenga la empresa, sino el patrimonio personal de los socios. Es que el carro está a nombre mío y el que le debe es la empresa. No, es que usted tiene una sociedad colectiva, amigo. Y al ser colectiva, la responsabilidad suya va mucho más allá de los aportes que usted realizó. Y entonces esta otra palabra, no solamente ilimitada, sino solidaria. ¿Qué es eso? Quedaron debiendo 150 y son 5 socios. Socio 1, socio 2, socio 3, socio 4, socio 5. Ahí están los socios, estos personajes que están acá. Los socios. Entonces resulta y pasa que usted tiene que ir a cobrarle a estos personajes. Socio 1, 2 y 3. Usted va donde el socio 1 y no tiene un solo peso. Va donde el socio 2 y tampoco tiene plata. Va donde el socio 3 y tampoco. No tiene ni casa, ni carro, nada. Estos 3 están pelados, ¿cierto? Pero usted va donde el socio 4 y el socio 5, le hace las averiguaciones ¿En dónde puede ir a hacer las averiguaciones según lo que hemos visto en clase? Tránsito, Tránsito, oficina públicos, Instrumentos públicos. en los bancos, ¿cierto? Aero civil. Entonces usted va a ir a mirar y estos dos personajes sí tienen plata. Entonces usted le dice, me hacen el favor y me pagan los 150 ustedes dos. Entonces estos dos le dicen, ¿cómo así que los 150? No, es que somos 5 socios. Nos toca es proporcional a cada socio. Entonces usted le dice, me da una pena con ustedes son solidarios. Pagan ustedes los 150 y miren a ver ustedes cómo le cobran a los socios 1, 2 y 3. O incluso mire el socio 4 también está pelado, no tiene plata. Pero el 5 sí tiene plata. El 5 le dice, págame los 150. Entonces el socio 5 dice, no, venga, es que somos 5 socios, ¿cómo me va a cobrar los 150 a mí? La responsabilidad suya es solidaria. Págueme usted, porque usted es solidario de ellos. Va a cóbrele a ellos a ver usted cómo hace. Pero usted me tiene que pagar los 150.
Entonces, mire lo delicado. Primero, que es ilimitada. Y segundo, que es solidaria. Si los otros socios no tienen, usted paga. ¿Alguna duda? Profe, Dime. por ejemplo, uno va a montar una empresa, ¿cierto? O va a hacer este tipo de sociedades, uno mira, por ejemplo, los beneficios o los en contra, o que, por ejemplo, si uno dice, no, es que vamos a montar esta sociedad colectiva, ¿qué beneficios va a tener uno? Siendo que pues antes va a tener es como más en contra, o sea, ¿en qué se basa uno? Pues, digamos, este tipo de sociedad, la sociedad colectiva, eso casi no existe. Donde usted encuentre una, eso es muy poquitas y generalmente son muy familiares. Por eso mire que tiene unas siglas, hermanos e hijos, porque son de mucha confianza, ¿sí? Que usted sabe que los socios van a actuar y van a tratar de sacar adelante la empresa. Es de confianza, son tipos de sociedades familiares. ¿Qué beneficios tiene usted con esta sociedad? Ninguno diferente al de las otras. Beneficios no hay. Es determinar por qué quiere usted una colectiva, una SAS o una anónima. Pues tantos beneficios tiene que mire que todas son SAS. O sea, y decir que no, es que si usted suscribe una colectiva, bueno, ¿sabe qué beneficio puede tener? Véalos acá. Reserva legal. No tienen que hacer reserva legal. ¿Por qué? Porque si usted se quiebra, yo repito contra los socios. Entonces, ¿para qué la ley le va a exigir reserva? Entonces, esto es un beneficio. Otro beneficio, que cada socio, independientemente de lo que aporte, tiene un voto por cada socio. Si yo puse, digamos, la empresa vale 250 y un socio que puso 200 millones, usted diría, no, el socio que puso los 200 millones toma las decisiones. No, un voto por cada socio. Entonces, si son 5 socios, cada socio va a tener derecho a un voto. ¿Por qué? Porque como la responsabilidad es solidaria, entonces si me van a cargar a mí la responsabilidad, no podemos dejar que un solo socio tome la decisión, porque yo me estoy obligando no solamente con la plata que puse allí, sino con mi patrimonio personal. Entonces, digamos que eso también puede ser un beneficio, que yo voy a tener un voto por cada socio, independientemente de la plata que yo aporte. No van a tener revisor fiscal. Bueno, el revisor fiscal sí, pero más que todo es este tema de reserva. No les exigen reserva legal. ¿Qué otros beneficios? Yo creería que no hay otras diferencias frente a los otros tipos de sociedades. Esas son las más marcadas, que no tienen reserva y que van a tener derecho, independientemente de lo que aporte. Así usted aporte 50 pesos nomás, usted siempre va a ser solidario de lo que queden debiendo todos, entonces usted tiene derecho a tomar decisiones frente a la sociedad. Porque el resto es prácticamente lo mismo, no hay beneficios. Bueno, otro beneficio es que las entidades financieras pues le pueden prestar más fácil a la empresa. ¿Por qué? Porque saben que no solamente son estos 300, no solamente son los 250 que están aportando, sino el patrimonio de todos los socios. Entonces, una entidad financiera, usted le puede decir fácilmente, venga, présteme dinero, ¿cuánto necesita? 500 millones, ¿cuánto valen ustedes? 250. ¿Pero por qué me está pidiendo tanto? No, es que es colectiva. Entonces, la garantía es que tenemos la empresa y nuestros socios son este y estos tienen estas propiedades, este tiene estas propiedades y este tiene estas propiedades. Entonces, un banco fácilmente le puede prestar a usted, no solamente sobre el capital que tiene usted allí, sino por el capital que tienen los socios. ¿Listo, Juliana? Sí, profe, muchas gracias. Y otra cosa muy importante, si usted va a negociar con esta colectiva, usted va sobre seguro. Usted me dice, yo tengo una sociedad colectiva, ¿me va a fiar? Bueno, listo, ¿cuánto vale la empresa? Dígame quiénes son los socios. Entonces usted le dice, vea, mis socios son Santo Domingo, Ardila Lule y estos. Si es una sociedad colectiva, entonces usted sabe que les puede mandar mercancía fácilmente. ¿Por qué? Porque no solamente le van a responder con la plata de la empresa, sino con la plata de los socios. Entonces usted va a ir a hacer negocios sobre seguro, mientras que los otros, usted siempre va a estar limitado a la plática que tengan en la empresa. Mire que si hay una diferencia ahí grande también. Bueno, listo, esta ya está explicada también. Y otros dos tipos de sociedades que se llama sociedad en comandita simple y sociedad en comandita por acciones.
Voy a disminuir un poquito la letra para que tenga espacio en toda la pantalla. La sociedad en comandita simple funciona con las siglas de CIA SNC, que significa Sociedad en comandita simple. CIA SC. Me disculpan, pero aquí había un error. Compañía en comandita simple, CNS, ¿sí? Las siglas. Funciona como si fuera una sociedad limitada. ¿Qué quiere decir eso? Que las condiciones son las mismas y los aportes se llaman cuotas. ¿Cuál es la diferencia de una sociedad en comandita simple con las otras, digamos, con la limitada, que se asemeja mucho? Es que en la sociedad en comandita simple hay dos tipos de socios, un socio gestor y un socio comanditario. ¿Cómo así? Digamos, yo tengo una idea de desarrollar un negocio, ¿sí? Pero no tengo capital, entonces llamo a un socio comanditario. Entonces el comanditario dice, bueno, listo, yo voy a poner los 250 millones. Usted es el gestor, ponga la idea y ejecute el negocio. Yo pongo el dinero. Entonces, el que pone el dinero es el comanditario. Y el que ejecuta el negocio como tal, la idea, se llama socio gestor. La responsabilidad del que pone la plata es limitada. O sea, yo pongo la plata y ahí va mi responsabilidad. La ley le dice, vea gestor, como usted va a recibir una platica de un socio comanditario, a usted sí lo voy a cargar diferente, con una responsabilidad ilimitada. Entonces, si usted deja perder la plata y queda viendo, su responsabilidad va mucho más allá de lo que vale la empresa. Entonces, usted sí va a responder ilimitadamente. Lo mismo pasa con la comandita por acciones. Funciona como la sociedad anónima. Mire que se las tengo referenciadas acá. Entonces, acá se llaman, como la sociedad limitada, se llaman cuotas. Acá sí funciona como la sociedad anónima, aquí se llaman acciones. Y lo mismo funciona, un socio gestor y un socio comanditario. Si funciona de este lado como la limitada, entonces nos vamos a la limitada y dice que mínimo 2 socios, máximo 25. Entonces, la comandita simple va a tener mínimo 2 socios, o sea, un socio gestor y un socio comanditario, o máximo 25. Entonces pueden ser 3 socios gestores y 22 comanditarios. O pueden ser 5 gestores y 5 comanditarios. Si esta funciona como la sociedad anónima, entonces dice que mínimo va a tener 5 socios. Entonces pueden ser 3 gestores y 2 comanditarios, mínimo 5. Entonces ya voy bien, puedo constituirla. O puede ser un gestor y 4 que aporten, 4 comanditarios. O pueden ser 4 gestores y 1 que aporte el dinero. Entonces la condición es que se cumpla lo mismo de la sociedad anónima. Entonces, la sociedad anónima dice que son mínimo 5 socios e ilimitado. Entonces, si son mínimo, yo no puedo constituir una comandita por acciones en esa condición con 2 socios, porque no me lo permite. Funciona como si fuera una sociedad anónima. Mínimo 5, entonces debo tener acá 1 y mínimo 4 acá. Si no me da, entonces constituye una sociedad limitada. Un socio gestor y un socio comanditario que me lo permite, mínimo 2. Las demás características son las mismas. Entonces, si usted separa en la comandita simple, entonces usted se viene acá a la limitada, que entonces se llaman cuotas, que tiene reserva legal, sí, si es voluntaria, el revisor fiscal es voluntario, excepto que tenga activos superiores a 5.000 o ingresos por más de 3.000 el año inmediatamente anterior y un voto por cada cuota. Si es una comandita por acciones, entonces se va a la sociedad anónima y son las mismas condiciones de acá. Esos son los tipos de sociedades y son las condiciones o las características, digamos, que podemos encontrar más importantes en el Código del Comercio respecto del tipo de sociedades. Con eso, pues no profundizamos en el tipo de sociedades porque la idea no es
ir a comercial a fondo, sino que ustedes tengan una reseña de cómo funcionan las sociedades y las características. Eso es lo que hicimos allí. Ese documento lo voy a colgar en la plataforma para que ustedes lo puedan revisar. Son las 7:36. En este momento, pues entonces voy a habilitar el parcial para que ustedes ya lo puedan hacer. Derecho tributario. La lista la voy a tener en cuenta, pues obviamente con las personas que hagan el parcial, para poder dejarlos a ustedes tranquilitos. Editar edición, editar ajustes. Voy a compartir para mostrarles dónde está el parcial y no tengan problemas al momento de ubicarlo. Ventana. Tan, taran, tan, 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 tan. Toda la pantalla. Entonces voy acá. Está editado. Bueno, listo. Entonces, ¿por qué no me vio? Llevar edición. Deme un momento, yo ya lo tengo colgado, lo que pasa es que no está visible para ustedes. Entonces yo le doy acá, dice primer parcial, y le digo que mostrar. Entonces en este momento, por favor, revisen en la semana del 21 de agosto al 27 de agosto. Sí, porque el 21 al 27 de agosto. Sí, profe, ya aparece. Listo, ya aparece. Tienen 45 minutos, creo, para que hagan el parcial. Son 10 preguntas de selección múltiple, pues eso está muy fácil, pues con base en el taller que hicimos la clase pasada. La idea es que ese parcial resulte como un repaso para ustedes. Solo pueden hacerlo una vez. Si usted lo hace 2 veces, solo le valgo la primera. Entonces, para que lo tenga en cuenta. Solo lo puede hacer una vez. Esa es la nota que le voy a dar. Ahí aparece la hora en que lo hizo. Entonces, yo pongo la nota del primero que hizo. Ya, muchachos, nos vemos dentro de 8 días. Quedan entonces en parcial a través de la plataforma Moodle. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe, muchas muchas gracias. Profe, gracias. Ok, profe, gracias. Ahí nos vemos. Chao. Ahí seguimos cuadrando lo del... Mañana hablamos sobre el tema de... Profe, Sí. Dime. Dime, te escucho. ay, profe, es que se me desconectó y casi que no me conecto, no escuché. ¿Sobre Que qué no no escuchó? escuché, tengo el internet súper caliente, no escuché. Apenas me conecté, no hago y no conecte y desconecte. Y ya es el parcial. El parcial está en la plataforma Moodle, ¿cierto? En la semana del 21 al 27 de agosto. Debes ingresar y resolverlo, ¿cierto? Tienes 40 minutos para hacerlo y listo. Nos vemos dentro de 8 días. Sí, lo tienen que hacer Listo, o sea, hoy. aquí plazo hasta ahorita. Todos. Y seguimos conversando para el tema Listo, del profe. amigo secreto. Por WhatsApp. ¿Listo? Ahí vamos gestionando. Ya tengo un delegado para eso y entonces ahí vamos haciendo. ¿Listo, Elena? Bueno, Sí, profe, de todo, sí, de toda la gracias. democracia, muy importante. Chao, nos vemos dentro de 8 días. Cuídense mucho. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao. Profe, que esté muy bien, hablamos.